La guerra por los reinos de Jade estaba prácticamente perdida cuando los forjados en la tormenta llegaron para romper la presa de Nurgle sobre Ghyran. Los Sylvaneth, fieros guardianes del orden natural, lo habían dado todo para defender la tierra, pero no había sido suficiente. Tan arraigada estaba la influencia de Nurgle que ni siquiera la intervención de las tormentas de Sigmar pudo detener la putrefacción que se extendía por los incontables reinos de Ghyran. Alarielle había huido de la realidad al ver sus peores pesadillas cumplidas. El último fragmento de su existencia era mantenido a salvo por una minúscula brizna de fe y un puñado de forjados. En algunos reinos, los Sylvaneth se extinguieron. En la estepa escabrosa, solo unas pocas almas resistieron el destino que Nurgle les había preparado. La estepa escabrosa era antaño la meseta Armonis, un exuberante paraje que rezumaba vida. Tras la era del caos, la estepa parecía ahora la piel llena de pústulas de una víctima de la plaga. Ninguna cultura humana la había habitado por mucho tiempo, y ahora era el dominio de los descomunales gargantes. Los gigantescos titanes de la estepa llevaban antaño una existencia sencilla, pues su fuerza les permitía cazar bestias para alimentarse, y su constitución recia soportaba bien las inclemencias del tiempo. Si debían cruzar un mar interior para llegar a los dominios de otra tribu, simplemente nadaban, o, en el caso de los más grandes entre ellos, lo vadeaban. Cuando necesitaban consultar algo a su rey, cruzaban el neblinoso reino portal del Gran Ombligo, hacia reino en forma de gargantilla suspendido en los cielos de Jade, indiferentes a los diafónidos que se pegaban a su piel en busca de parásitos. De vez en cuando una tribu se extinguía, y una nueva ocupaba su lugar, emergiendo de la grieta cercana a Tor Crania. Cazaban auténticos mastodontes para comer, destilaban cerveza turbia, sesteaban durante horas al mediodía y resolvían sus disputas a empujones hasta que ambas partes quedaban satisfechas. Ninguna fuerza externa desafiaba a este linaje salvaje, pues eran ellos los que cuidaban el ciclo de las estaciones, así como un pastor cuida de las ovejas y, a cambio, la tierra misma les regalaba su fuerza elemental. Luego llegaron los oscuros poderes del caos. Cuando el dios de la plaga desplegó sus infectas legiones sobre la estepa escabrosa, todo cambió. El propio suelo enfermó con las lluvias fecales que Nurgle hizo caer sobre todo el reino, y, con el paso de los siglos, los prados de hierba dorado se convirtieron en secarrales purulentos. Allí donde la tierra se abría, los esbirros del dios de la plaga emergieron. Los primeros en hacerlo fueron sus bestiales súbditos, en manadas aullantes, tomando en estampida los más recónditos rincones de la estepa. Cuando eran suficientes, los hombres bestia declararon la guerra a la tribu de los gargantes. Con el tiempo, lograron ascender hasta el Gran Ombligo para tomar el Gran Torque Verde. La tierra enferma se sacudió ante la profanación y su furia se contagió a los gigantescos habitantes del Torque y la estepa. Durante muchos años habían logrado mantener a raya las hordas de bestias, pero la ambición de Nurgle es paciente, constante y fuerte, y sus esbirros son incontables. Tribu por tribu, los gargantes eran derribados y desmembrados con hachas herrumbrosas, hasta que solo unos pocos sobrevivieron y se vieron obligados a huir y ocultarse. Cuando estalló por fin la tormenta de Sigmar, las tribus de gargantes supervivientes miraron a los cielos con esperanza, pero los relámpagos no trajeron consigo luz, sino oscuridad y miedo, y se desató la guerra. Warscript no daba crédito a sus ojos. Posado en su trono de bronce sobre el infierno verdoso que era el puente del pincha taladradora, el ingeniero brujo apretaba sus ojillos insidiosos contra el mirascopio. Se había desatado una inmensa tempestad. Cada rayo lo hacía estremecerse, pero seguía mirando. Los enjambres de diafónidos relucientes que plagaban el cielo de la estepa se estaban disipando, y su brillo se apagaba. En cuestión de unos instantes, lo único que iluminaba la estepa eran los destellos intermitentes de la tormenta. Tras años de acechar en las sombras, había llegado la hora. Los subordinados de Warscript iban a desplegarse y tomar toda la estepa escabrosa, pero un pensamiento lo asaltó, seguido de un chillido de alarma. Sus rivales lo verían. Quizá no eran tan listos como él, pero podían darse cuenta de lo mismo que él.
y no podía permitir que le arrebataran su premio. Solo él debía contentar al señor Alimaña Almarodor. Warscript accionaba palancas frenéticamente y chillaba órdenes por los tubófonos de metal. Sus esbirros debían avanzar ya, deprisa, rápido, o conocerían la ira de su amo. Durante largo tiempo los clanes Skrirre habían tunelado y roído la estepa escabrosa. Antes de que Sigmar lanzara su cruzada celestial, Archaon había encomendado a los Skaven la tarea de corromper el alma de esa tierra. Desde entonces, la estepa se había convertido en un solar lleno de lodazales y montículos escarpados. No recibía la luz de ningún sol, sino de los enjambres de diafónidos luminiscentes que llenaban el cielo. Para no enfrentarse a los asaltos de los gargantes nativos que deambulaban por la estepa, los clanes Skrirre habían construido ciudades tuneladora ambulantes para ir ganando terreno. Conocidas como motores parásito por la extracción rapaz a la que someten al terreno viviente, estas abominaciones mecánicas con patas de insecto se mueven gracias a sus hornos de piedra bruja, alimentados por garras mineras y fauces deforestadoras. El ingeniero brujo, al mando de cada monstruoso artilugio, competía con sus rivales para crear la máquina más grande y potente, explotando la riqueza del subsuelo de la estepa y contaminándolo en el proceso. La pincha taladradora, un motor parásito a medio camino entre una rata y un mosquito, era la creación del ingeniero brujo Warscript. Sus barrenos, tan gruesos como un roble adulto, podían absorber la fuerza vital del subsuelo. A su vez, la Rascamasca, la ciudad tuneladora ambulante del ingeniero brujo Bill Skrid, atravesaba la roca firme con sus enormes mandíbulas mecánicas. Decenas de máquinas como estas pululaban a sus anchas por la estepa escabrosa, construidas y accionadas por los Skaven de los clanes Skrirre y Verminus. Durante años, habían seguido las líneas geománticas hasta los más ricos nodos de piedra bruja. Tras de sí, dejaban explotaciones subterráneas en constante ajetreo, cráteres luminiscentes y una tierra arruinada y agonizante. No fue un ataque sutil el que Sigmar lanzó sobre la supurante estepa escabrosa. Uno tras otro, los caballeros excelsos y los vengadores celestiales saltaban de la tormenta a la oscuridad, enarbolando sus armas y profiriendo gritos de guerra. La furia concentrada de los vengadores celestiales encontraba su horma en los inmisericordes caballeros excelsos. Todos ellos eran belicosas armas vivientes. Toda esa fuerza se encontraba bajo el control del Lord Celeste Parakis, el comandante más experimentado de los caballeros excelsos. Era un líder inflexible, y los vengadores celestiales le prestaron gustosos su fuerza. La estrategia de Parakis consistía en barrer la estepa de un extremo a otro y vuelta atrás, exterminando sistemáticamente cualquier cosa tocada por el caos hasta purificar la tierra. Las Huestormentas marcharon sobre los puntos de poder geomántico que salpicaban la estepa y se enfrentaron a mareas de Skaven y adoradores de Nurgle. Con la única luz de los relámpagos, los primeros encuentros fueron cruentos y confusos. Los primeros forjados se vieron súbitamente rodeados de Skaven salidos del subsuelo y de las ciudades mecánicas ambulantes. En cuestión de horas, los forjados en la tormenta estaban rodeados, desde el pantano Acre al bosque Cruxis. Los refuerzos seguían llegando de la tormenta, y con los Skaven amontonándose en números imposibles, la lucha se encarnizaba. Las descargas de energía iluminaban con luz blanca las terroríficas escenas de violencia. Los lanzallamas de disformidad teñían las tinieblas de un verde radioactivo. Los ajusticiadores descargaban andanadas de proyectiles sobre los enjambres de ratas, y los diezmadores cercenaban varias cabezas Skaven con un solo golpe de sus hachas de trueno. La hermandad Cabeza Trueno desviaba las balas verdes de los Gezails con sus escudos, pero cuando las esferas de cristal se rompían y liberaban el gas venenoso, los miembros de la formación caían asfixiados. Los inculpadores sobrevolaban el combate y derribaban con sus proyectiles mágicos a los monstruosmente desbocados. Siempre había más Skaven, pues allí donde el clan Skrirre era obligado a retroceder, el clan Verminus se apresuraba a llenar el vacío.
Los forjados en la tormenta avanzaban desde sus puntos de llegada calcinados, para encontrar una oleada interminable de enemigos. En los primeros días de la campaña, con las exhortaciones de los lores celestes resonando en los oídos y el estruendo cacofónico de la llamada de los caballeros heraldo, los forjados seguían creyendo que podían reducir al enemigo y conquistar la estepa. Los días se convirtieron en semanas de lucha constante y amarga, y la verdad se hizo patente. La infestación Skaven en la estepa escabrosa alcanzaba cotas inimaginables, y no estaban dispuestos a abandonarla fácilmente. Aunque la tormenta de Sigmar traía refuerzos cada día para unirse a la guerra en constante crecimiento, más y más enjambres de Skaven salían de las grietas que habían creado en el suelo. Un señor Alemaña guerreador marchaba entre sus huidizos esbirros. Allí donde esa rata endemoniada luchaba, un parpadeo prendía la noche perpetua y llevaba a los forjados de vuelta a Azyr. En el fuerte Septimus, el ingeniero brujo Tzinnich desplegó 500 monstruos menta contra los Vengadores Celestiales. Esa jugada causó bajas apabullantes a manos de sus monstruosos mutantes y su armamento arcano. Desde los bordes temblorosos de las grietas, los Lore Relictor lanzaban rayos a los engranajes de los Skaven, hasta hacerlos colapsar en un infierno verdoso. En las llanuras desoladas, los Vengadores Celestiales se enfrentaron a la carga del Señor de la Guerra y sus monstruos mentas. Se encontraban al filo de la aniquilación mutua cuando el suelo estalló y creó un mar de pus. Los fuegos de la batalla iluminaban la estepa escabrosa, y con el transcurso de las semanas, los poderosos ejércitos de ambos bandos caían condenados al olvido. Warscreech, excava la estepa, corrompe los nodos del subsuelo. Aquello que duerme debe despertar. Behemoth será mío.